Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Tal vez retomando las sesiones de videos, ya tenemos aquí el código donde, bueno, la aplicación donde normalmente tiene las operaciones CRUD casi completas, las CRUDs. Sin embargo, tal vez simplemente cabe mencionar que solo falta implementar el botón ver, que es en realidad lo mismo casi que el editar con una serie de elementos menos. Bueno, es solamente editar, ¿no? Digo, ver, no tendríamos que cargar combos, no tendríamos que cargar algunas listas predefinidas, sino directamente mostrar la información de, del, del empleado ya sea en texto deshabilitado o en text boxes deshabilitados o directamente en labels. Al final es solamente que queremos ver la información. Bien, eh, ya estaba el crear implementado, ya está el crear implementado. Ya podríamos editar cualquier persona y ya, bueno, ya podemos editar. Aquí me falta habilitar unas líneas de código. Sin embargo, ya nos da la posibilidad de edición, cuestiones de prueba, si deshabilitadas. Sin embargo, ahora vamos a mostrar. Tenemos empleados, vamos a editar a este empleado y bueno, podemos actualizar la información de ese empleado, y además podemos eliminar, por ejemplo, esta María Roca Pérez. La voy a eliminar, me sale un mensaje de eliminación, es normal, eso es lo mejor que podemos hacer. Puedo cancelar o puedo eliminar y ya no está ese empleado en mi lista. Bien, de hecho que son operaciones bastante complejas, sin embargo estamos hablando solamente de una jerarquía. Bien, además que vamos a empezar a trabajar con reportes sencillos, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia vamos a sacar listas, ¿ya? Listas, por ejemplo, la lista de empleados, que es importante, que normalmente se imprimen para verificar, ¿no? Además de que según nuestra base de datos, por ejemplo, cada empleada tiene una fecha de contrato, podríamos sacar al empleado más antiguo, el empleado más joven o que menos tiempo está en la empresa. eh, y creo que podemos hacer eso, ¿no? Además de poder jugar con la información, tal vez, a ver, por ejemplo, personas no tiene fecha de nacimiento. Si tuviera fecha de nacimiento podríamos sacar el empleado más joven, el más antiguo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, sexo, podríamos sacar las empleadas que son mujeres, cuántas son mujeres, cuántos son varones, y un montón de información que tal vez es importante para algún momento determinado en las empresas. Bien, vamos a trabajar con Crystal Reports para realizar los reportes. Ya, y yo normalmente tengo definido, o en realidad estoy usando la versión de Crystal Reports para Visual Studio 2015, que es esta. A ver, de todas formas lo voy a subir, ¿no? Para 2015, pero habría que ver para otras versiones la disponibilidad, ¿no? A ver, vamos a agarrar un bloc de notas y vamos a, en realidad este es el instalador que yo estoy usando, CR4BS 13018, ¿ok? Entonces lo instalan, tienen que cerrar Visual Studio y ya van a tener disponible para poder crear algunos reportes. Bien, vamos a empezar siempre por la lógica de negocio, ¿ya? Bueno, en realidad por la capa de acceso a datos, que es la capa más baja. Bien, si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, todo lo que habíamos hecho es, normalmente estamos utilizando ADO conectado. ¿Por qué? Porque se abre la conexión, se ejecutan todo lo que tenemos que ejecutar y se cierra la conexión, ¿no? Entonces es ADO conectado. Se ejecuta y se cierra y inmediatamente en la base de datos se reflejan los cambios. Ese es un ADO conectado, ¿no? Que es, ni bien se ejecuta el cambio, está en la base de datos, ¿no? Y este es todo el modelo que hasta ahorita hemos estado implementando. Fíjense, se ejecuta
en la base de datos y bueno, aquí se cierra la transacción, de hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Bien, de hecho que tenemos que, o mucha gente conoce el concepto de ADO desconectado, que normalmente es la utilización de datasets, ¿no? A ver, aquí no tengo un archivo de configuración, pero lo más probable es que me lo vaya a crear. A ver, vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a crear un nuevo ítem. Este nuevo ítem de tipo data simplemente es un dataset. En español es un conjunto de datos, ¿no? Entonces lo voy a mantener el dataset como postfijo y lo voy a llamar puedo llamarlo en general, ¿no? Puedo tener uno o más datasets por proyecto, ¿no? Lo vamos a crear solamente uno. Lo puedo llamar hospital dataset. Ya, fíjense, al momento de crear, lo que yo puedo hacer normalmente en este dataset es crear toda una réplica de la base de datos. O sea, si yo me voy a ir, fíjense, al Server Explorer, bueno, voy a ver si está aquí la conexión de la base de datos. Ya, fíjense, de mi base de datos, yo lo que puedo hacer normalmente es agarrar las tablas y jalar a mi dataset. Fíjense, muchos sistemas utilizan un dataset para crear un sistema, y un dataset es un conjunto de datos pero que trabaja en memoria caché. O sea, todas las operaciones que yo las realizo en cada una de estas tablas, mientras yo no le diga actualizar en la base de datos, no lo va a hacer, ¿no? Ahora, ¿en qué escenarios podríamos utilizar un dataset? Normalmente podríamos usar en lugares donde no se requiere que las transacciones o las operaciones se reflejen inmediatamente en la base de datos, ¿no? A ver, aquí tengo los teléfonos, el tipo del teléfono, la persona, falta de empleados, ya, ahí está. Este es el escenario que estamos manejando. Fíjense, es un modelo relacional, pero en un dataset, reflejado en un dataset. Entonces, yo puedo independientemente cargar con la información que yo quiera cada una de estas tablas en memoria caché y manejarlas como yo quiera. Bien, en este escenario simplemente voy a agarrar y voy a sacar, fíjense, en un data table. Bueno, un dataset es un conjunto de tablas. Fíjense, este es un dataset, es un conjunto de tablas. Bueno, y dentro de las tablas hay un conjunto de columnas y además un conjunto de filas y un conjunto de constraints inclusive, y además que dentro del dataset igual hay un conjunto de relaciones entre cada una de las tablas. Bien, son conceptos que están dentro de lo que es los datasets. Pero vamos a crear un dataset específico. Fíjense, esta es la base de datos que yo podría utilizar para algunas operaciones en mi sistema. No lo he hecho, ya. Lo puedo dejar ahí, o simplemente yo puedo crear lo que yo necesito, ya. A ver, mantendremos como ejercicio ahí el dataset, pero voy a crearme otro dataset justamente para mi reporte, porque voy a sacar una lista de empleados, ¿no? De hecho, vamos a agarrar, fíjense, un data table está compuesto por la tabla y un adaptador, un table adapter, ¿no? Que es en realidad el que tiene la consulta. Ya van a fijarse, es algo interesante porque al final estos son selects. Fíjense, si yo agarro y hago clic derecho y le digo configurar, esta es la consulta que es con la cual se está formando ese dataset. ¿Puedo modificar? Sí, lo puedo hacer, ¿no? Pero vamos a hacerlo en base a un data table que me va a ayudar a generar mis consultas para mis reportes. ¿Por qué lo estoy utilizando en reportes? Porque normalmente los reportes solo son información para mostrar, no voy a insertar, actualizar o hacer algo, ¿no? Y por eso es que estoy utilizando un dataset, ¿no? De hecho que podría utilizar igual colecciones, pero como modo de práctica vamos a utilizar un dataset. Bien, voy a crear un table adapter. Fíjense, aquí está, clic derecho sobre el dataset, table adapter,
El adaptador me va a pedir, fíjense, la conexión a la base de datos. Esta está usando, hay un detalle ahí que lo vamos a ver después. Me dice, ¿va a usar una consulta SQL? Sí. Puedo agarrar y utilizar mi constructor de consultas. Le voy a decir que voy a sacar a los empleados, a las personas, a ver, y tal vez empleados, personas, y además voy a sacar con su usuario más, ¿no? Sus usuarios, ¿ya? Bien, fíjense, este es el constructor de consultas. Lo pueden usar o lo pueden hacer la consulta que ustedes quieran y ponerla aquí. Igual va a funcionar. ¿Qué voy a mostrar del empleado? Lo primero que voy a mostrar, no me interesa mostrar nunca los identificadores. Voy a mostrar su nombre, su apellido, su segundo apellido, ¿ya? Voy a mostrar la fecha de contratación de cada empleado y además su username. Creo que esa es la información que podría llegar a mostrar del empleado. Bien, no estoy manejando parámetros. Veamos cómo avanza la cosa. De hecho que hay la posibilidad de enviar parámetros, o sea, por ejemplo, buscar a algunos empleados según una fecha de contratación. O sea, buscar a los empleados, por ejemplo, en este año o de este año, que quienes han sido contratados este año o el año pasado o hace 2 años atrás, por ejemplo, ¿no? Empezaremos por algo sencillo ya y veamos cómo va el avance para poder realizar consultas un poco más avanzados o reportes más avanzados. Bueno, podemos ejecutar la consulta. Normalmente estos son mi lista, fíjense, de empleados, pero aquí están saliendo los eliminados y no eliminados. Está saliendo 10. Bien, lo que me falta normalmente es agarrar un elemento que aquí, fíjense, bueno, voy a utilizar esto, lo voy a marcar aquí, fíjense, al eliminado, pero le voy a decir que no me muestre, ya, y le voy a decir que me filtre a los que son 0 nomás, que me muestre, ¿no? A ver, ejecutamos la consulta, ahora son solo 6, fíjense, eso es importante, según su parámetro de ustedes es el estado, ¿no? Entonces, fíjense, en base a eso va a generarme un data table, fíjense. Le voy a mantener los dos, que cargue y que obtenga los datos, ya, por ahora, y lo voy a finalizar. Y si se dan cuenta, mi data table se ha creado. Esta expresión no lo vamos a revisar qué es, en base a esa consulta. Bueno, vamos a revisar a ver qué está pasando con esa expresión 1. Configurar. El nombre de usuario lo está poniendo como expresión nombre, lo voy a poner así. Nombre usuario, todo junto, ya. Aquí lo voy a separar con la U con mayúscula según la notación que yo utilizo. Lo finalizo, fíjense, ahí está. Tengo la posibilidad de cambiar el nombre al data table, sí. Lo voy a llamar empleados lista, pero lo voy a decir que este es para el reporte. Fíjense, fuera de las data tables que yo tengo, fíjense, podría crear otros separados para los que yo necesito, ¿no? A ver, vamos a compilar la aplicación. Ahí está, con éxito, ha construido con éxito. Y ahora lo que nos toca es empezar a trabajar desde lo que es la capa, el DAL, ¿no? El DAL de empleados. Nosotros nos vamos a ir, fíjense, al DAL de empleados, empleado DAL, y el empleado DAL es el que normalmente va, fíjense, a obtener la lista para realizar el reporte, ¿no? Todo el empleado hace del empleado, ¿no? Ahora, de hecho, que tenemos la posibilidad de crear, no hay, por ejemplo, un empleado lista, porque al final este va a devolver una lista de empleados, ¿no? Pero lo vamos a trabajar aquí, ya, lo vamos a trabajar aquí. Vamos a agarrar y vamos a empezar a crear un método para poder manipular el dataset, ya.
Bien, este método bueno, tal vez sí, mejor vamos a agarrar, que no nos dé flojera, crear fíjense, voy a agarrar y voy a crear una nueva clase que se va a llamar empleados list dat, ya, una lista de empleados. Public primero. Nuestra clase me va a servir para manipular listas de empleados. Clase que me sirve para manipular una lista de empleados. Ok, y aquí vamos a empezar a trabajar. Con seguridad que no necesitamos de entrada esto. Vamos a compilar la aplicación y yo ya tengo unos escenarios que me van a ayudar a poder realizar esto. Vamos a fíjense, bueno, vamos a crear un métodos, ya que es, fíjense, public, ya es métodos estáticos normalmente lo que estamos creando. Además que este método, fíjense, vamos a hacer referencia a mi hospital dataset. Fíjense, dataset. Y además bueno, yo necesito por ahora, por los reportes, para que me devuelva un dataset. Voy a retornar un dataset y además le voy a decir que se va a llamar obtener lista empleados. Ya me va a obtener una lista de empleados para el reporte, ya, empleados, no empleados. ¿No? No necesito ningún parámetro, pero nuevamente creo que algunas veces va a haber necesidad de utilizar algún parámetro, ¿no? Por ahora no, porque es un reporte bien simple y sencillo. Vamos a crear, fíjense, el dataset aquí. Este va a ser podemos manejar hospital dataset igual a new. Fíjense, estoy creando un objeto de ese dataset, con todo es programación entre objetos. Además, para poder cargar una tabla de este dataset, yo tengo que crear el table adapter de la tabla, el cual voy a cargar información. En este escenario es, si no se acuerdan, hay la posibilidad de venir empleado lista reporte table adapter. Entonces, empleado lista, aquí debe estar, empleado lista table report. ¿Dónde está? Bueno, voy a venir, fíjense, para ayudarme voy a hacer un control C, voy a venir aquí, voy a hacer un control V y voy a decir que me ayude a ubicar dónde está la referencia. Y aquí está la referencia, fíjense. Ha sido creado un using, ya. Este no hay problema, este tampoco no hay problema. Bien, este se va a llamar empleados table adapter, algo general, ¿no? Y este va a ser igual a new. Estoy creando otro objeto para sacar la información o cargar la información de esta tabla en el dataset, fíjense, ya. Bien, voy a hacer un try, ya. Además voy a agarrar y voy a hacer este es empleado, ya. Empleados table adapter punto, fíjense, punto directamente ya es para usar un dataset, ya está casi completamente, ¿no?
construido, listo para usar. Y aquí me está diciendo a qué tabla la voy a cargar. Ya, entonces yo voy a utilizar DS o no, se llama Hospital Dataset. Fíjense, para decirle qué tabla me va a cargar. Punto tables tiene bastantes tablas. Fíjense, voy a utilizar esto. Me dice que puedo utilizar el index o puedo utilizar el nombre de la tabla. Vamos a utilizar el nombre de la tabla para cargar. Para no equivocarme, vengo aquí y copio el nombre tal cual yo le he puesto. Control C, Control V. Y además voy a hacer un casteo, una forma especial de hacer un cast con el as, ¿ya? Y le voy a decir que este es de Hospital Dataset, Hospital Dataset punto empleados table adapter, ¿no? Lo estoy convirtiendo a la tabla y para que soporte, ¿no? Bien, luego de realizar esa operación, agarro y tengo que devolver ese dataset. Por eso me está saliendo el error, ¿no? Return. Voy a retornar ese return. Ok. De hecho que lo que me falta es algo de los logs, por ejemplo, ¿no? Vamos a tratar de mantener siempre la lógica bajo la cual nos estamos guiando, ¿ya? Aquí dentro del try y catch tenemos todo esto más esto de las operaciones. Todo esto voy a reemplazar y voy a empezar a simplemente hacer relación de algunas referencias que están faltando nada más, y voy a modificar el nombre de la clase, por ejemplo, y además el método que estoy utilizando, que se llama obtener lista, y además que es para los reportes. Ok, esta más me falta una referencia. Muy bien. Ok, y si nosotros compilamos, supuestamente todo debería ir de maravilla. Aquí hay que empezando a ejecutar el método acceso a datos, el método acceso a datos para una lista, para obtener una lista de empleados. Ok, abajo estamos manteniendo, ¿no? Listo. Bueno, siempre es bueno, como esto se ha ido a una línea, lo voy a bajar, ¿no? Para ver que hay, ¿no? Hay información. Bien, ahora sí estamos bien. Fíjense, compilamos, no hay problema. Estamos preparando la capa de lógica de negocio para el report. Bien, y esto ya está. Voy a ir aquí y voy a crear de hecho mi empleado lista BRL. Voy a agarrar un nuevo ítem. Esto es el BRL ERL. Ok, lo creo, mi clase, lo pongo public. Vengo, esto ya son cosas normalmente que se tornan un poco mecánicas. Mis comentarios los voy a copiar. Ahí está, clase de lista de empleados. Ok, ya está. Y ahora vengo a mi método. A mí me gusta copiar esta cabecera. Bueno, aquí me falta, ¿no? Comentar el método. Método que sirve para tener una lista de empleados para el reporte específicamente, ¿ya? Ok.
el reporte. Bien, aquí estamos. Ahora sí creamos esto, venimos a empleado BL, lo pegamos, algunas referencias, vamos a añadir, ya está, esa referencia. Vamos a copiar algo y para modificar sobre eso, ustedes ya saben, veamos. Y esto ya es como un puenteo nada más. No necesita parámetro. Necesitamos un montón de referencias. Está. Por último. Muy bien. Abrimos, borro una llave y cerramos y volvemos a abrir para que se vuelva a acomodar todo. Lo que me falta es hacer un retorno, ¿no? Lo que podría hacer es agarrar esto, crearme esto, A2 dataset, igual podría crearlo como nulo. Ya, esto me va a devolver esto, ya, y hago un return de ese dataset que me está devolviendo desde la capa de accesos. Fíjense bien, de hecho que lo que me falta es documentación. Ya, para una lista de empleados. Ok, ya está mi método. De hecho que me faltan modificar los nombres de los métodos, los nombres de la clase, ya, y para obtener una lista de empleados para el reporte, ¿no? Ya. Bien, creo que eso es lo primero que hay que realizar. Lo hacemos correr, ya tenemos esta lógica de negocio. Ahora tenemos que empezar a construir en el lado de la de la capa de presentación, ¿no? Vamos a crear una ventana para ver el reporte, ya. A ver, esto borramos, no está bien. Vamos a irnos aquí, vamos a ir a empleados. Aquí en empleados he creado un folder que se llama reportes. Voy a agarrar y voy a crear un nuevo ítem. Fíjense, este va a ser todavía no de Crystal Reports, pero va a ser de Windows Presentation Foundation y se va a llamar ver reporte. Aquí voy a ver los reportes, ver reporte, ok, adicionamos, ahí está. Entonces a este ver reporte lo que voy a hacer es compilaremos por si acaso. Tengo que añadir un Crystal Report Viewer. Fíjense, voy a venir a mi toolbox,
a ver dónde está, ver. Toolbox, este es el que necesito, ahí está. Bien, me voy a ir a todos, a ver, vamos a ver si hay fíjense, yo necesito aquí un elemento que se llama un Crystal Report Viewer, ¿ya? Normalmente vamos a ver qué sucede y está dentro de un grid. Yo tengo esto en una porción de código que ya lo había generado, vamos a ver si me acepta. Eso. Fíjense, voy a añadir igual aquí en la cabecera, antes del título, este elemento. Ya, vamos a ver, voy a compilar a ver si funciona esto. Creo que está inválido. Ya, hay necesidad de cargar, fíjense, no encuentra esto. Vamos a ver si poniendo a Google me bota, ¿no? El problema que yo tengo. Ya, y a ver, veamos. Chin. Con seguridad que es un tema de añadir algunas referencias. Vamos a ver. Bien, estamos buscando, pero ya recuerdo que normalmente hay que hacer clic derecho sobre el toolbox y decirle que podamos elegir algún ítem y venirnos a, a la pestaña de Windows Presentation Foundation Components, ¿ya? Y va a cargar, ¿no?, una serie de elementos. Bien, fíjense, tardó bueno, ya terminó de cargar y vamos a buscar Report Viewer, aquí está, y vamos a picar aquí, le vamos a decir OK, ¿no? Bueno, esto lo puse manualmente y no es así, ¿no? Entonces hay que dejar que normalmente ahora que está agregado, fíjense aquí le vamos a agregar, ¿no? Aquí está el Crystal Report Viewer. Ahora lo podamos agregar sin ningún problema aquí, o sea, no hay que agregarlo manualmente, sino desde aquí, por favor. Entonces estamos agregando. Bien, y le vamos a ir ahora sí le vamos a ir poniendo un nombre. Voy a llamar esto, ya, y vamos a entrar a sus propiedades, fíjense, y vamos a encontrar el loaded. Y lo vamos a activar. Bien, vamos a hacer referencia a sus
sus DLLs aquí como estaba haciendo un inicio. Ya, y ahora sí vamos a dar su nombre. Vamos a ver cómo está. Bien, y hay que normalmente cargar un evento. Bueno, no quiere, sin embargo tenemos la parte de código. Fíjense, ya, normalmente ahí tendría que bueno, es el evento que acabo de añadir. Vamos a ir al código. Ya, y es este evento, ¿no? Que ahí vamos a necesitar para poder trabajar. A ver, veamos ahora si no hay ningún problema. Veamos a ver, normalmente debería cargar una serie de elementos, ya, justamente para el reporteador, ¿no? Bueno, no está cargando. Vamos a ver si funciona. De todas formas, necesitamos crear ahora, este es simplemente la ventana para el reporte. Ahora vamos a agarrar y vamos a crear el documento, que es donde se realiza el reporte y se enlaza con el dataset. Bien, vamos a venir a crear un nuevo elemento y vamos a buscar reporting. Aquí está Crystal Reports, ese es el documento. Ya, vamos a llamar normalmente empleados lista reporte. Lo voy a crear, fíjense. Me sale esta ventana. Voy a crear uno blanco. Bien, este es el documento donde está compuesto, fíjense, por sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y 5. Este es el encabezado donde normalmente pueden ir títulos, y aquí puede ir información adicional, ¿no? Y además aquí van las listas, o sea, los detalles. En realidad es aquí donde vamos a trabajar. Sin embargo, aquí fíjense, no es tan complicada la herramienta. Es intuitiva. Fíjense que si hago clic derecho, yo voy a poder insertar, por ejemplo, un text object, que es normalmente información para poner texto, o puedo poner, fíjense, todo esto, la fecha, el número de páginas, el autor y demás elementos por defecto. A ver, vamos a primero ponerle fíjense, un título. Lista de empleados. Ok, a esta lista de empleados yo tengo la posibilidad de hacer varias cosas. Fíjense, vamos a sacar esto y lo vamos a poner aquí abajo. Ya tengo, puedo hacer crecer el tamaño de la letra, por ejemplo, a 20, pero en base a eso, de hecho, que tengo que yo readecuar mi campo de visión para el reporte. Fíjense, lista de empleados, voy a cortar más, voy a tratar de poner al centro. No es tan una herramienta tan como algunas, o Visual Studio, porque esta es de una tercera empresa, ¿no? Entonces, que esté enlazada con Visual Studio, ¿no? Pero ahí está lista de empleados. Además, fíjense, voy a agarrar en el pie, voy a poner la fecha, fecha de impresión, por ejemplo, que eso la va a sacar del sistema. Ya, vamos a poner este lado. Ya, y además voy a agarrar y voy a poner un número de página más. ¿Sí? Aquí está. Listo. Fíjense. Entonces ahí está. Bueno, tengo la posibilidad de poner centreado, por ejemplo, ¿no? Centreados.
archivo centreado. ¿Ya? Bien, esto es la información estática que se va a mostrar. De hecho que hay muchas cosas que todavía hay que aprender, ¿no? Pero ¿cómo enlazo esto con ese dataset que yo he creado? ¿No? Voy a hacer lo siguiente, fíjense, clic derecho, voy a agarrar y voy a decir Database Expert, ¿no? Y voy a agarrar y voy a crear una nueva conexión, fíjense, de tipo ADO.NET XML. Vamos a ver, fíjense, me está diciendo dónde está ubicado ese archivo. Y yo sé que yo lo he puesto, por ejemplo, esto sigo trabajando en mi pendrive para tenerlo ahí los últimos cambios. Mi pendrive es en la unidad J. Ya, aquí está mi valle, aquí está empleados DAL, y este es el elemento que hay que darle, ¿no? Hospital Dataset XSD. Abrimos. Aquí en nombre de clase no hay necesidad de poner nada, tampoco, ¿no? Y vamos a finalizar. Fíjense, lo que ha hecho es me ha generado con una conexión a ese dataset donde yo tengo acceso a todos mis data tables. En este caso tengo este empleados lista report, y fíjense, lo voy a agregar, no necesito ninguno más, voy a aceptar y vengo aquí a mi lista de campos de la base de datos, y fíjense, ya yo puedo mostrar el nombre, el apellido, la fecha de conexión y el nombre de usuario. ¿Qué hago? Fíjense, voy a trabajar en detalles, ¿ya? Pero primero voy a, fíjense, enumerar mis registros. Aquí está, número de registro. Voy a agarrar y voy a poner aquí en detalles, ¿no? Y lo voy a modificar la cabecera, ¿ya? Y este igual vamos a modificar su tamaño. Fíjense, ahí está el número. A este lo voy a poner centrado, a este lo voy a poner a la izquierda, ¿ya? Bien, aquí me va a salir 1, 2, 3, 4, 5. No es el identificador, es un número de registro nada más. Fíjense, ahora si quiero sacar el nombre, lo único que hago es un drag and drop del nombre a detalles. Fíjense, a detalles, ya le doy un espacio, y arriba automáticamente se me está poniendo las cabeceras. Las cabeceras pueden ser modificadas sin ningún problema. Están los espacios, tratar de que normalmente sean bien definidos, ¿no? Aquí podemos agarrar y darles los espacios correspondientes y ponerlo minúscula, minúscula. Aquí ponerlo contratación nomás, ¿no? Esto podemos acortar. Que salga centrado. El nombre, el apellido y los demás que salgan alineados. Este es centrado. Y el nombre de usuario igual alineado, está bien. Nombre de usuario, fíjense. Está bien. Ya. Estos podríamos agarrar también un conjunto de ellos y ponerles negrilla, por ejemplo. Ya. No se olviden que como estos son etiquetas que se van a mostrar, ya deberíamos tener con acentos. Ya, eso es pequeño. Fíjense, esto ya está enlazado, mi documento. Voy a compilarlo por si acaso. Ya. Ya está listo para ser mostrado aquí en mi report viewer. Voy a venir, pero sin embargo a mi ventana de reporte, voy a ir al código, ya, y tengo que agarrar y tengo que primero crear, fíjense, el documento como objeto. Empleados lista reporte.
este es mi reporte en sí. New, creo mi documento, creo mi dataset, no, empleado, dataset lo voy a necesitar aquí. Está, lo voy a poner la referencia arriba. Dataset lo voy a poner igual a, aquí voy a agarrar mi product, no, empleado, perdón, empleados punto list report, y le voy a decir obtener. Fíjense, esto va a hacer que se cargue el dataset. Esto lo voy a quitar. Como estándar vamos a poner todos los usings a la cabecera. Ya, ahí está. Todo nuevamente lo que no estoy usando, chao, ocupa espacio, compilamos por si acaso. Ya, voy a cargar, fíjense, de esta forma al reporte, ya, el documento en sí, ya, los reportes, no, esto está en empleados, reportes, aquí faltó empleados, coma, reportes, y el nombre del reporte es este, ¿no? Bien, y le voy a asignar al reporte su fuente, que es el dataset, reporte.set source, y le voy a asignar aquí el dataset, ya, y fíjense a mi Crystal Report Viewer, Crystal, pero lo voy a cambiar de nombre, ¿no? Estoy copiando de un lugar que se llama de productos, pero aquí fíjense, le voy a poner un nombre, empleados, aquí vamos, empleados, voy a cambiar esto en el código. Vamos a compilar. Ok, ahora fíjense aquí el Crystal Report empleados punto view core punto report source le voy a asignar el documento para que se muestre el reporte. Bien, algunos detalles extras, digamos, que antes de que hagamos funcionar esto hay que hacer una serie de configuraciones en, por ejemplo, el archivo de configuración. Venimos aquí, requerimos en este elemento poner dentro de startup, fíjense, este elemento, use legais B2 runtime activation policy true. Creo que es eso. Necesitamos verificar el nombre de la cadena de conexión a la base de datos, fíjense, porque el dataset tiene una cadena de conexión a la base de datos. Vamos a irnos, fíjense, cuando el momento de crear un dataset se ha creado un archivo de configuración en el DAL que le ha puesto este nombre, ya, este nombre bien largo, ya. Bueno, eso era normalmente, no queremos crear dos cadenas de conexión a la base de datos, ¿no? O en todo caso sí se podría tener, ¿no? Pero creo que por ahora no justifica. O cambio este nombre, que es algo más complicado porque se lo ha hecho al momento de generar, o cambio todo esto a la cadena de conexión
en mi, fíjense, capa de presentación. Aquí, ¿no? Que se llamaba esto. Entonces puedo dar este nombre para no tener problemas. Pero además tendría que cambiar el momento en que yo estoy leyendo esto en el Common Operations SQL. Aquí, fíjense, esos son los cambios que hay que hacer antes de empezar a verificar que esto realmente esté funcionando. Bueno, aquí arriba se quedó, ¿no? Entonces con minúscula. Ya. Bien, ahora sí, vamos a compilar. No tiene que haber ningún error, ningún warning. Código limpio. Ok, excelente. Y vamos a ver si esto va a funcionar. Lo que tenemos que hacer todavía antes de hacer funcionar es venirnos al menú donde está esto lo puse en principal. Ya, aquí he creado un evento. Vamos a entrar código directo. Aquí está. Y tenemos que llamar de hecho para ver el reporte, la ventana reporte que se llama, ahorita lo vamos a verificar, ver reporte. Parece. Ver report. Tal vez se quiere, sí, un namespace, una referencia, un using. Ver reporte. New reporte. Estoy creando aquí la ventana, el objeto para ver la ventana, y le digo a la ventana ver reporte.dialog, show dialog, y normalmente esto debería hacer que funcione el reporte. Bien, fíjense, está corriendo la ventana. Vengo a empleados, vengo a reportes empleados o lista de empleados, tal vez debería decir aquí. Activo el reporte y me sale la ventana, ¿no? El reporte, donde ya está. Creo hay unos elementos que corregir, ¿no? Pero bien, aquí hay un detallito, por ejemplo, que tal vez podría ser fácilmente solucionado, ¿no? Si esto empequeñecemos más, ¿no? Y bueno, aquí está el título, la fecha, hay que hacer un poquito más, y el número de páginas, ¿no? Bien, creo que con eso podríamos empezar a crear nuestros reportes. Vamos a corregir estos elementos más. A ver, en el documento lo que tenemos que hacer es uno, la fecha de impresión, y en la fecha de contrato esto lo volvemos a hacer crecer y ya nos vamos a mover. Ahí está. Veamos ahora. Además de que hay que hacerle que la ventana se maximice ya.
Esa se llama me deja buscar. A las ventanas, ¿no? Windows State, que se maximice, nada más que salga al centro, ¿no? Esos son los elementos. Bien. Directamente sale mientras monitora así. Fíjense, está mejor, ¿no? Tal vez aquí habría que reducir un poco los espacios, temas de configuración, y de hecho que podríamos sacar un montón de información en los reportes, pero creo que podríamos empezar con las listas. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.